Estamos en tiempo de pandemia. Este famoso virus nos toma a todos por igual. Nadie está a salvo de la contaminación. Y sin embargo, el virus toma a unos y a otros no. No podemos estrechar la mano limpia de los demás. Tenemos mucho tiempo para compartir, pero no podemos reunirnos. No podemos despedir a nuestros muertos, etc. Corremos el riesgo de encerrarnos en nuestros cuartos y en los contactos virtuales, como los hikikomori japoneses que no salen de sus cuartos y solo se relacionan en las redes sociales. La falta de contacto nos deshumaniza. En medio de todo, seguimos viviendo procesos de humanización. Y Jesús nos propone unos criterios para enfrentar los desafíos que nos plantea la realidad. Jesús ha vivido 30 años en Nazaret contemplando la marcha del mundo en el cual está inserto. A partir de su bautismo, Jesús ha puesto en marcha su proyecto. Lo ha llamado Reino de Dios. Término difícilmente entendible hoy en día por el uso que se le ha dado y el hecho que no pega con la realidad nuestra. Con su proyecto, Jesús ha buscado la transformación de la realidad. En su proyecto, Jesús ha tenido la intuición de partir al revés. Generalmente, el ser humano pone sus ojos en los ricos, en sus privilegios, en su manera de ser, y se pone como ideal de volverse rico. Jesús constata la exclusión de muchos dentro de la sociedad y entonces se pone del lado de los excluidos. Y lo hace con el propósito de restablecer las relaciones rotas, dañadas, corrompidas por el odio, la venganza, la culpabilidad. Jesús anuncia su proyecto en la sinagoga de Nazaret. Al leer el pasaje del libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. En su proyecto busca la inclusión del otro, proclama que todos somos hermanos. Para él la fraternidad impide la exclusión y en su proyecto Jesús entiende que Dios es Padre y por consecuencia somos todos hijos de este Padre y por ende iguales. Primer punto que quiero tocar es la inclusión. Jesús, más que lucha contra la exclusión, ha peleado por la inclusión. Como todos nosotros, Jesús ha experimentado la tentación del racismo, la tentación de la exclusión del otro. Marcos nos cuenta que Jesús ha ido al extranjero, ha ido a las tierras de Tiro. Ahí una mujer de habla griega, de raza sirofenicia, pidió a Jesús que echara el demonio de su hija.
Su primera reacción es de rechazar a la mujer. Espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselos a los perritos. En el relato de Marcos se resalta la diferencia de lengua, se habla de raza y Jesús la compara a un perro. Todos ingredientes del racismo. Pero Jesús la escucha y la entiende. Al rato cambia de parecer y la hija se encuentra sana. Jesús pelea consigo mismo, conversión, y establece una relación con esta mujer. Jesús ha sido siempre sensible al sufrimiento de quienes se encontraba en su camino. Siempre quiso dar todo su puesto a los excluidos, los enfermos, los pobres, los pecadores, las prostitutas. Al restablecer las relaciones o la posibilidad de relación, Jesús les permite experimentar que la vida vale la pena. En Mateo capítulo 8, un leproso se acercó a él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El leproso pide humanizarse, pide ser más humano. Entonces Jesús desobedece a la ley, quebranta las medidas de exclusión para que el leproso tenga relaciones, lo que le es imposible con esta enfermedad. Y hay otros ejemplos en los cuales Jesús pone al ser humano por encima de la ley. Para él, la inclusión es más fuerte que la exclusión. En su famoso discurso del monte, Jesús propone que los pobres, los humillados, los hambrientos y los que lloran sean el modelo de vida, no el rico, no la acumulación de bienes. Lo hace porque es el único camino viable para la inclusión. Con la riqueza, la exclusión está siempre presente. Solo es posible vivir los valores del proyecto de Jesús: alegría, fiesta, aceptación de la realidad, compartir, acogida, resiliencia, si se escoge ser pobre. Entonces, con su proyecto, Jesús devuelve la dignidad a los excluidos, permite construir relaciones humanizantes que nos hagan mejores humanos, relaciones verdaderas llenas de amor, de compasión, de empatía, de perdón y de gozo. Con el mal, la víctima siempre son las relaciones. El mal daña, corta, corrompe las relaciones y Jesús ha buscado siempre restablecer las relaciones. Ha buscado mejorar las relaciones. La inclusión que buscó Jesús ha sido de construir esas relaciones humanizantes. Segundo punto es: todos somos hermanos. Jesús hace de la fraternidad uno de los pilares de su proyecto. Jesús empieza por plantear que no hay límites para considerar quién es mi prójimo. El otro, sea quien sea, es mi prójimo. Es la enseñanza de este famoso texto de Lucas del Buen Samaritano. No se escoge a nadie y nadie está excluido.
En Mateo, Jesús critica a los maestros de la ley. Nos dice, no se dejen llamar maestro, porque todos ustedes son hermanos. Todos ustedes son hermanos. Y de hecho, en Mateo para Jesús, el que se enoja contra su hermano, el que insulta a su hermano, merece ser llevado a los tribunales y la pena máxima para el que trata a su hermano de renegado de la fe. Un día se le avisa a Jesús que su madre y hermanos lo buscan. En este momento Jesús amplía su familia a todos los que hacen la voluntad de Dios. Ya no importa los vínculos de la sangre para Jesús, importa la filiación divina. Este vínculo de la sangre, tan importante en las culturas y que es una raíz del racismo, Jesús la desconsidera por deshumanizante. En caso de adopción, por ejemplo, es un obstáculo que hay que vencer tanto para los padres como para los hijos. La dimensión fraternal era un criterio de los primeros cristianos. La primera carta de Pedro dice, amén a los hermanos. Juan insiste mucho en el hermano fraterno. El que ama a su hermano permanece en la luz. El amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo que hemos pasado de la muerte a la vida. Y el famoso, amémonos pues, ya que Él nos amó primero. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues el mandamiento que recibimos de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo eso en la primera carta de Juan. Pero no basta para Jesús. Jesús lleva esta afirmación que todos somos hermanos hasta el final. Porque para Jesús no hay ningún mérito en amar a quienes nos aman. Entonces, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Lucas 6. Siempre buscamos elegir, escoger a quién puede ser mi hermano. Y entonces excluimos al que consideramos malo. Y es por eso que la sociedad encierra a los malos en las cárceles. Así los seres humanos marcados por el mal son excluidos de la humanidad. Jesús propone liberarse del mal amando al enemigo. Si hay que tomar en serio que todos somos hermanos, entonces Gandhi y Hitler son hermanos. Pero me resulta más fácil decir que Gandhi es mi hermano que Hitler, ¿no es cierto? ¿Cuándo entenderemos que el mal no se personifica? Con todos los que trabajan en las cárceles, cuando iba a visitar a los presos, iba a encontrar un hermano, una hermana, que vive un proceso de deshumanización en la cárcel.
Mucha gente busca en la Biblia mandamientos. Jesús resume todo en uno solo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Sin embargo, hay algo que no es un mandamiento, sino una petición en el Padre Nuestro, el perdón. El perdón que es un soporte fundamental del proyecto de Jesús. Perdonar se hace sin condiciones y sin límites. El perdón nos libera del mal y las relaciones se transfiguran con el perdón. Y nuestro último punto es que somos hijos de un mismo Padre. Somos todos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre. La novedad que aporta Jesús es que Dios no discrimina a nadie, no rechaza, no excomulga, no excluye a nadie. Para Jesús, Dios es ese Padre lleno de misericordia y ternura. A todos el Padre acoge y bendice. El Padre no hace diferencia entre sus hijos. Y por eso somos todos iguales a los ojos del Padre. Esta igualdad es otro pilar del proyecto de Jesús. No se trata de borrar las diferencias, sino de hacer que las diferencias sean una riqueza. El ser igual quiere decir que nadie está por encima del otro. Por eso la noción de jerarquía necesita un nuevo concepto que Jesús llama el servicio. Marcos nos confía la palabra de Jesús sobre este tema. El que quiera ser el más importante de entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. O sea que en caso de que sea necesario la jerarquía, Jesús le da la vuelta y el primero que sea el último, el que manda como el que sirve. Que muchas veces eso no funciona, es otro tema. Jesús inaugura su última cena con un ejemplo de este servicio, lavando los pies a sus discípulos. Ese momento de la Eucaristía en el cual podemos gozar de la presencia de Jesús, en medio de la presencia de nuestros hermanos, necesita de esa igualdad. En base a esa igualdad podemos tejer vínculos de amor, de amistad, de confianza, de perdón, y permitir que se construya en nuestras vidas relaciones humanizantes. Para las primeras comunidades cristianas era de suma importancia no dar preferencia a los ricos y no hacer diferencia entre los participantes en las Eucaristías. Entonces, las bases del proyecto de Jesús son la inclusión, la fraternidad, la igualdad, que garantiza que no haya exclusión. Pero porque hay un pero, las religiones son por esencia excluyentes. No podemos pasar por alto que los grandes enojos de Jesús han sido en contra de los guardianes de la religión, los fariseos, los maestros de la ley. Jesús llora sobre Jerusalén que mata a los profetas. Hay en Mateo un texto muy fuerte contra la jerarquía de la religión judía, los fariseos. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas!
y Jesús de denunciar el proselitismo, la prioridad dada a la plata y el oro. Su ética, su moral por dentro son podridos, llenos de falsedad, de maldad. No cumplen la ley en lo que realmente tiene peso, la justicia y la misericordia y la fe. Y de concluir, por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío. También en Lucas, pobres de ustedes porque imponen a los demás cargas insoportables. Y ustedes ni siquiera mueven un dedo para ayudarles. Con tantas prescripciones mucha gente se quedaba excluida del templo. Excluyen al otro sobre pretexto de pecado. La religión católica no se queda atrás tampoco. Excomunión, Inquisición y muchos más han sido instrumentos de exclusión a lo largo de la historia. El énfasis sobre la jerarquía, así que el clericalismo, han excluido los laicos, las mujeres. Las eucaristías han sido pervertidas por las misas particulares. Para mí no más, padre, excluyendo al otro. El acento sobre el pecado ha desarrollado el miedo, y el miedo siempre deshumaniza. En la parábola de los talentos, el que había recibido uno justifica su gesto de enterrarlo diciendo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente. Por eso tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. ¿Cuántas veces en el Evangelio Jesús invita a sus discípulos a no tener miedo? Adherir al proyecto de Jesús es encontrar la vida en la calidad de nuestras relaciones. En base a la inclusión, la fraternidad, hasta con los excluidos, presos, homosexuales, vagabundos, inmigrantes, toxicómanos, enfermos aún, contagiosos, los enemigos, y en la igualdad aunque diferentes. Felices los pobres, los que tienen hambre, los que lloran. Shurakide traduce eso a caminar los humillados, a caminar los hambrientos, a caminar los llorosos, a caminar.